desde que nosotros estamos imaginando la solución de los problemas económicos del país, tenemos para nosotros mismos un concepto errado acerca de cómo se debe estructurar, planificar y evaluar cualquier decisión sobre endeudamiento. La Constitución Nacional marca con claridad y conceptual que los empréstitos se deben autorizar por el Parlamento Nacional, cosa que se ha obviado durante el regreso de la democracia de Alfonsín a la fecha, autorizándose a los poderes ejecutivos y estos en su momento a los ministros de Economía y ahora a los jefes de gabinetes a poder modificar los presupuestos y también la negociación de deuda. Y por eso, entonces, cada vez que asume un gobierno, cualquier signo que el gobierno fuere, el presidente de la República pasa a tener poderes que la Constitución no le da para la negociación de la deuda porque hay una caducidad del ejercicio de derechos por parte del Congreso de la Nación. Es decir, están cediendo algo que la Constitución dice que es solamente patrimonio del Congreso Nacional. La negociación de cualquier empréstito debe estar autorizado por el Parlamento Nacional. Por eso, Alfonsín tenía la gran oportunidad de haberle dicho al mundo: mire, vamos a investigar la deuda porque es fraudulenta, porque fue creada durante un proceso militar, durante una dictadura, y solamente vamos a reconocer la deuda que corresponde al tiempo de la democracia. Habida cuenta que además el golpe contra el último gobierno de Perón, de Isabel Perón, se produce con un gobierno anterior también de facto de autollamado Revolución Argentina. Es decir, que se habían generado 11.000 millones en aquella época con una dictadura y se llevaron después a cifras impensadas, a pesar de que el gobierno constitucional lo había bajado a 8.000, se llevó después a 40.000 en un ratito por parte de Martínez de Oz y la pandilla. Aquí que ese momento del regreso a la democracia era la gran oportunidad para investigar la deuda. Bueno, no se hizo. Hubo un ministro que se lo fue a decir al presidente, Alfonsín en aquel momento, y lo echaron. Y ese ministro de Economía, en un momento determinado, en una reunión de gabinete, se bajó los pantalones, le mostró el trasero a todos y hizo una frase impropia, de repetir ahora, adelante del presidente y de todo el gabinete radical, para decirle si estaban esperando exactamente que los acreedores hicieran eso con la República Argentina. Aquí que a partir de ese tiempo y de ese momento y de ese ministro que echaron de la Economía, apareció todos los demás que dijeron hay que honrar la deuda, hay que pagar, hay que estudiar la forma de pagarlo, etcétera, etcétera. Domingo Felipe Cavallo, durante la dictadura, no solamente nacionalizó la deuda de los privados e hizo que todos los argentinos pagáramos la deuda de las empresas privadas, sino que además confesó que se anotaba en una libreta los préstamos y que además todo lo que se acordaba estaba en inglés, ni siquiera estaba traducido al castellano en el ministerio que él manejaba. Esto está en la denuncia de Alejandro Olmos, está documentado y por supuesto, como todas las cosas, dejado en el olvido. Hago toda esta introducción porque ayer el Ministerio de Economía hizo algo que le va a molestar a muchos en el ambiente económico porque difundió lo que se había negociado hasta el momento con los tenedores de los bonos de la deuda externa. Es decir, está cumpliendo con un precepto constitucional que es el de informarle al pueblo lo que está pasando con la deuda, aunque esto no sea de estilo, entre comillas, aunque esto no sea conveniente, entre comillas, aunque esto no sea del agrado de los tecnócratas de la economía que dicen estamos en plenas negociaciones. El ministro Guzmán dio por terminada la privacidad de las negociaciones y dijo las ofertas que le habían hecho en tiempo y en forma a los tenedores de los bonos y puso, sin nombrarlo, pero después como está el papel del acuerdo con el membrete, que uno de los fondos le contesta a la Argentina diciéndole que podrían pagar el 75% de interés en el primer año, de los cuales el 50% de eso sería con bonos y el 25% contado, y da implicaciones el Ministerio diciendo no entienden nada de la realidad argentina y creen que es un tema pasajero financiero.
y hace toda la explicación de lo que ofrece el BlackRock, que es el fondo a que se hace referencia. Entonces, uno empieza a tomar una contextura de por qué se hace público esto. Bueno, primero, nos satisface que se haga público, empecemos por ahí. Segundo, es importante porque como una facultad del Parlamento trasladada al Poder Ejecutivo por la crisis, etcétera, etcétera, que el ministro de Economía lo publica, me parece excelente. Por supuesto, esto molesta a todo el mundo de los que están en la negociación, porque además pone en evidencia a la usura mundial. Es decir, aquellos que están pidiendo y más, y más, y más, y más, y no están conformes con nada de lo que se le puede ofrecer. Pero hay un dato que sí es impactante en esos documentos que publica el Ministerio del Interior de Economía, que se transforman en un episodio hacia el interior de la Argentina, es decir, hacia nosotros. Más allá que es una señal hacia afuera, lo que dice el ministro de Economía es que el PBI en la Argentina va a descender mucho más de lo que calcula el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y esto sí es impactante porque entonces estamos hablando de un problema económico nacional mucho más grave, más allá de que algunos digan es un maquillaje para poder negociar, etcétera, etcétera. La realidad me parece que está más cerca de lo cierto lo que dice el ministro de Economía argentino que las observaciones de afuera, pero todo vale. Y entonces vamos a decir que se publicó ayer que el país va a tener una pérdida este año del PBI del 6.5%, lo que es un montón. El Banco Mundial, en su momento, había dicho que la Argentina iba a tener un PBI en contra, o iba a bajar su PBI, un 5.1%, y el Fondo Monetario un 5.17%. Ah, perdón, un 5.7%. Ahora, la realidad es que el gobierno dice que va a ser más grave que eso y que el PBI va a estar abajo en la cifra que les mencioné, 6.5%, que va a haber una recuperación recién el año que viene de un 3% de ese 6 y pico por ciento que estamos para abajo, y que recién se puede estimar, escuchen bien, entre el año 23 y el año 30, una recuperación del 1.75% del PBI. Es decir, que las estimaciones del Ministerio de Economía nos llevan hasta el año 30. Y por eso se está hablando de que no se puede pagar hasta el 27. A ver si podemos ubicarnos en esto que se está hablando acerca de un tiempo y de un momento donde todo va absolutamente a cambiar en el país como consecuencia no solamente de la pandemia que agravó, sino del desastre que había dejado el macrismo, a lo que se le suma también la hipoteca mundial que dejó endeudada la República, el gobierno del mejor gabinete, entre comillas, de los últimos 50 años, donde, entre otras cosas, nos dejó con el crédito más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional, metidos hasta el tuétano, y una deuda a 100 años, como la época de Rivadavia. Ahora, frente a esta situación, vamos a escuchar, vamos a leer y vamos a ver seguramente un montón de opinadores que van a estar haciendo sus editoriales y sus informaciones y análisis acerca de la situación y de lo crítico que es esto, y que por ende hay que abrir la cuarentena y entonces hay que salir a trabajar en forma inmediata, etcétera, 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 como si con eso pudiéramos resolver una cuestión que es estructural del país y que no se va a resolver, me parece a mí, tampoco, porque el ministro de Economía tiene el análisis, pero el ministro de Producción ya debería estar anunciando un proyecto de un cambio de matriz urgente de la Argentina para colocarse a nivel mundial ante la pandemia, que post-pandemia está anunciada la crisis de una hambruna. El mundo va a tener necesidad de alimentarse y además el mundo va a tener sed. Hay países en el mundo que compran agua potable, todo el tiempo compran agua potable. Bueno, a la Argentina nunca se le ocurrió vender agua. Por lo tanto, hay un montón de cosas que se pueden hacer y el agua se lleva en buques que llevan como si fueran silos flotantes, los arrastran por el agua,
por lo cual muchos barcos que vienen sin carga podrían volver, o que se vuelven vacíos de alguna parte del mundo, podrían transportar esos silos de remolque con agua potable para vender. Hay países petroleros que compran agua potable todo el tiempo, por ejemplo. Lo único que ayer se le ocurrió al Ministerio de Producción es que se iba a mantener el precio del barril de petróleo, mandándole con eso un mensaje a Vaca Muerta y a los petroleros como diciendo, en la Argentina no va a bajar el combustible aunque en todo el mundo baje. Un precio convencional, ¿para qué? Para que sigan trabajando en el tema petrolero. Y me parece que CUFAS está un poco atrasado en las cosas que debería estar haciendo con cierta urgencia, que es un proyecto de producción, pero cambiando el análisis de toda la información que tenían antes en la campaña, cuando se sentaban para prever, dentro de aquella lógica de una Argentina diferente, qué cosas se podían hacer, donde Vaca Muerta, por ejemplo, era una de las grandes opciones. Hoy ya eso no es opción, porque bajó totalmente el consumo de combustible en el mundo, se cayó el petróleo y por primera vez en el mundo le pagan los petroleros a los que se llevan los barriles para que se los lleven. En lugar de que aumente el costo del barril, le pagan para que se los lleven, para que lo saquen del pozo. Entonces, todo está cambiando también el proyecto económico, donde los chinos no aceptan dólares, donde han hecho una moneda virtual, está cambiando también la situación de los británicos que están siempre detrás de los chinos, están en los negocios que hacen los chinos en el mundo, son socios en los bancos, está cambiando la crisis norteamericana, que es muy profunda, tienen en este momento casi 70.000 muertos, y aparentemente el proyecto de la proyección que están sacando en Estados Unidos es que dentro de 2 meses van a tener el doble de fallecidos, donde la economía norteamericana ya tiene más de 32 millones de desocupados en un ratito, y que posiblemente tenga 60 millones de desocupados, y donde la potencia capitalista se cae, y entonces aparece el otro capitalismo, el capitalismo chino, y a partir de todas estas cuestiones que están pasando en el mundo, tenemos que pensar qué cosas va a buscar el mundo con hambre, qué cosas va a buscar el mundo con sed, qué cosas va a buscar el mundo que necesita litio, que tenemos el combustible del futuro, que es la sal, la salitre, tenemos las reservas, las segundas reservas del mundo. ¿Qué cosas van a buscar en un futuro? Y CUFA debería estar trabajando ya en esas cosas con mucha urgencia y con un comité de pensadores que planifiquen esa Argentina, porque mientras el ministro de Economía dice nos vamos para abajo con el PBI y tenemos que esperar hasta el año 30, la gente que tiene hambre no puede esperar ni siquiera 4 horas. La gente que está marginada no puede esperar ni siquiera una semana. La sociedad que se encuentra sin trabajo no puede esperar un mes. Por lo tanto, las urgencias entre el común del análisis de la tecnocracia y la vida humana son diferentes. Son tiempos y relojes distintos, marcan senderos diversos, no es lo mismo. Y me parece que en este tiempo hay que reaccionar antes de que sea demasiado tarde y lleguemos cuando las cosas ya estén jugadas. Nos están avisando de la OIT que se van a perder millones de puestos de trabajo en el mundo. Nos están avisando de Naciones Unidas que se van a morir millones de personas por hambre. Bueno, la Argentina tiene que cambiar esa matriz, tiene que organizar la producción de alimentos, tiene que buscar el valor agregado en los alimentos que salgan de la Argentina, tiene que trasladar las pymes a los lugares de producción y tiene que dar empleo y crear barrios en los lugares descampados para que la gente se vaya de los lugares de hacinamiento a vivir en los lugares donde nació. Porque la mayoría de la gente del interior que vino y hoy vive en villas es porque en aquel lugar no encontraban la mínima posibilidad de trabajo. Y dicho sea de paso, para terminar también con algunas cosas que dan vuelta por allí, les quiero recordar a todos que en 1955 no había villas de emergencia. Perón había terminado con los conventillos, que era la forma en que se vivía en aquella época, y las primeras villas, que fue la 31, apareció allí cuando en el 55 y 56 empezaron a echar a ferroviarios, ahí estaban los vía y obra, los que trataban la vía, al lado de esas casillas se pusieron algunos que habían llegado sin empleo, y una gran cantidad de bolivianos y paraguayos que fueron a vivir allí eran los trabajadores que había traído Franco Macri
para hacer la Panamericana, y cuando se terminó de hacer la Panamericana dijo no hay más trabajo, y ninguno de ellos se quería volver a su país de origen. Los habían ido a buscar afuera porque entonces era más barato la mano de obra. Les digo esto porque algunos muchachos que andan en las redes sociales están bastante desinformados acerca de esta historia. Hoy tenemos 4.000 villas por errores de todos los gobiernos, incluso de los que cantaron la marchita. Pero pongamos las cosas en su lugar para saber de qué estamos hablando. Cuando esto termina, sí o sí, porque en algún momento la gente saldrá a trabajar, cuando se tome la determinación final, estaremos moviéndonos en base a cifras impensadas en una Argentina que está paralizada y que venía de estar muy mal durante 4 años de un desastre. Porque fíjense ustedes que el día domingo, cuando se anuncia la última etapa, creo yo, de la cuarentena, vamos a ya estar cumpliendo 52 días de cuarentena, y se anuncian hasta el 25 de mayo, vamos a estar en 67 días. Súmele que enero y febrero, meses de vacaciones, tenemos casi una parálisis de movimiento en el país de 100 días. 100 días me parece que sobre 365, 66 porque bisiesto, son muchos, es un tercio. Es irrecuperable el tiempo económico, pero eso sí, es mucho más imposible el misterio de recuperar a un muerto, porque hasta ahora, salvo el milagro de los que tienen fe y creen en Jesús, nadie resucitó.